A ver, ¿cómo se mide la victoria en una guerra? Uno suele pensar en territorios que se conquistan, banderas que se izan, cosas así. Pero en la guerra de Vietnam, la métrica era otra. Era algo mucho más siniestro, el body count, o sea, el recuento de cadáveres. Hoy vamos a analizar cómo este simple número se convirtió en un ejemplo aterrador de lo que la filósofa Hannah Arendt llamó la burocracia del mal. Esta frase es que lo resume absolutamente todo. La victoria no consistía en tomar una colina o una ciudad, no, consistía en aniquilar al enemigo. La guerra se transformó en una simple cuestión de desgaste, y la única forma de saber quién iba ganando era contando cuerpos. Pura lógica matemática aplicada a una masacre. Bueno, para entender esto bien, vamos a seguir un recorrido de 5 pasos. Primero, veremos cómo funcionaba esta estrategia en el campo de batalla, luego nos meteremos de lleno en la filosofía que nos ayuda a comprenderla, después analizaremos las consecuencias devastadoras de esta lógica y al final nos haremos una pregunta clave. ¿Quién pagó por todo esto? A ver, pongámonos en situación. Estás en medio de una guerra de guerrillas, sin frentes claros. El enemigo puede ser cualquiera y estar en cualquier sitio. ¿Cómo le demuestras a tus superiores en Washington que estás avanzando, que estás ganando? Pues el Pentágono creyó haber encontrado la solución perfecta. Y así, justo ahí, nació el body count. Y ojo, no era solo un dato más, era el dato. La métrica que definía ascensos, reputaciones y, sobre todo, el éxito de cualquier operación. Cada oficial, cada unidad, sentía una presión brutal por entregar números. Y cuanto más altos, pues muchísimo mejor. Y aquí es donde todo el sistema se tuerce por completo. Hay una ley no escrita en gestión que es infalible, y dice justo esto: cuando una métrica se convierte en el objetivo, deja de ser una buena medida. La presión por ganar en la hoja de cálculo era tan grande que la realidad en el campo de batalla dejó de importar. La métrica ya no describía la guerra, la estaba creando. Las consecuencias, pues, un auténtico desastre. Los informes se inflaban de manera sistemática. Cualquier vietnamita muerto, ya fuera hombre, mujer o niño, podía acabar en la lista de combatientes. Se llegaron a planificar misiones suicidas solo para poder reportar más bajas. Pero la prueba más clara del engaño fue esta. Al final de la guerra, había una diferencia abismal entre los millones de enemigos que se habían reportado como muertos y la poquísima cantidad de armas recuperadas. Los números, sencillamente, no cuadraban. Vale, pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible que tanta gente participara en este sistema? Para entender la psicología que hay detrás de todo esto, tenemos que mirar más allá de la historia militar y meternos en la filosofía. Y es aquí donde la pensadora Hannah Arendt nos da la clave. Arendt acuñó este término mientras cubría el juicio de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto. Lo que le dejó en shock no fue encontrar a un monstruo sádico, sino a un hombre terriblemente normal. Un burócrata de manual. Alguien que hablaba de deportaciones y exterminio con el mismo lenguaje que usaría para organizar los horarios de los trenes, completamente desconectado de las consecuencias humanas de sus actos. Y esta es la idea central, y es crucial entenderla bien. La banalidad del mal no es que el mal sea algo trivial. No, es que el mal puede convertirse en algo rutinario, casi aburrido. Ocurre cuando la gente deja de hacerse preguntas morales y, simplemente, se dedica a hacer su trabajo. Matar a una persona deja de ser un acto terrible para convertirse en un ítem confirmado que hay que apuntar en un informe. Para entender de dónde viene esta idea, tenemos que ir a su origen. Y aquí es donde el análisis se vuelve, realmente escalofriante al encontrar un paralelismo estructural con el sistema que Arendt estudió en primer lugar. Y aquí es vital aclarar algo, que quede clarísimo. No estamos diciendo que estos dos eventos históricos sean iguales. Sería un error histórico y moral gravísimo. Lo que estamos examinando es una lógica, un mecanismo compartido, cómo una estructura burocrática puede deshumanizar la violencia hasta convertirla en un simple trámite administrativo. Fijaos en esta comparación, es que es brutal. En ambos sistemas el lenguaje es clave para ocultar el horror. No se deporta, se evacúa. No se asesina, se confirma una baja. La víctima pierde su nombre, su identidad, y se convierte en un número o en una categoría estadística. El acto de matar se transforma en un proceso técnico, y el objetivo final es la eficiencia. La eficiencia en el exterminio o la eficiencia en el rendimiento medido en muertes. Bien, hemos visto la teoría, pero ¿qué pasó cuando toda esta lógica burocrática se aplicó sobre el terreno, en las selvas y aldeas de Vietnam? Pues el resultado fue un horror muy real. Más de 500. Esto no es un dato abstracto, es el número de civiles desarmados, mujeres, niños y ancianos, que fueron masacrados por soldados estadounidenses en una sola mañana. Ocurrió en la aldea de My Lai en 1968. ¿Y cómo se registró oficialmente esta masacre, este crimen de guerra? Pues como un
éxito táctico, con 128 enemigos muertos. Aquí lo tenemos, en su máxima expresión. La estadística borrando por completo la realidad, la burocracia ocultando la barbarie. Pero esta obsesión por los números no solo mató a vietnamitas, también envenenó al propio ejército estadounidense desde dentro. Los soldados se sentían como simple carne de cañón, enviados a morir en misiones absurdas solo para que sus oficiales pudieran sumar puntos en una estadística. La moral se hundió, y esto llevó a un fenómeno extremo y aterrador. El fragging es el término que usaban para referirse a cuando los soldados asesinaban a sus propios oficiales, muchas veces lanzando una granada de fragmentación en sus tiendas mientras dormían. Y, como muestran los datos, no fue algo puntual, ni mucho menos. El número de ataques se disparó a medida que la guerra avanzaba. Era la rebelión definitiva contra un sistema deshumanizado que los trataba a ellos también como simples números. Es que el sistema estaba completamente roto. Las misiones no tenían sentido estratégico, las drogas se convirtieron en la única vía de escape y se rompió el pilar fundamental de cualquier ejército, la lealtad. ¿Cómo se puede ser leal a una cadena de mando que valora más una estadística que la vida de sus propios hombres? Imposible. Y después de todo esto, de las masacres, de la moral destrozada, del engaño sistémico, ¿hubo justicia? Esta última parte del análisis se centra en la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién rindió cuentas? Por la masacre de más de 500 personas, solo un hombre fue condenado, un teniente de bajo rango, y su castigo fue cumplir menos de 4 años de arresto domiciliario. ¿Y qué pasó con los generales, con los políticos que diseñaron y promovieron el sistema del body count? Nada. Fueron exonerados, ascendidos o se jubilaron con todos los honores. El sistema al final se protegió a sí mismo. Y esto es la pregunta que sigue resonando hoy en día. ¿Dónde reside la culpa? ¿Solo en el soldado que aprieta el gatillo? ¿O también en el sistema que lo puso en esa situación, que lo incentivó a matar con métricas y que luego usó un lenguaje burocrático para encubrir el crimen? El análisis nos deja con este experimento mental tan potente. ¿Qué habría pasado si Robert McNamara, el secretario de Defensa, el cerebro detrás del uso de métricas para gestionar la guerra, hubiera sido juzgado por crímenes de guerra? Nunca lo sabremos, porque como concluye el texto, la historia eligió una forma diferente de banalización, la de simplemente no juzgar a los verdaderos responsables. Y esta es quizás la lección más aterradora y actual de todo esto. Solemos pensar en la burocracia como algo ineficiente y gris, pero su verdadero peligro es otro. No es que no prevenga la barbarie, al contrario, puede hacerla increíblemente eficiente al permitir que las personas actúen sin pensar, separando por completo la acción del juicio moral. Y terminamos con esta frase que creo que lo resume todo a la perfección. Cuando a una masacre la llamas éxito táctico y a un asesinato baja confirmada, el lenguaje deja de describir la realidad para crear una nueva. Una en la que el horror se vuelve aceptable, no como un acto de maldad consciente, sino como un simple y rutinario procedimiento operativo.